Resumen de los mercados financieros de la semana del 1 al 5 de septiembre. Miren, el comportamiento durante la semana fue bastante volátil. Empezamos una semana muy dura, con comportamientos negativos en acciones, con comportamientos de preocupación en los bonos de Europa y de Estados Unidos que generaron un nivel de aversión al riesgo importante y un incremento fuerte en la volatilidad, para cerrar la semana con rallies en acciones y rallies en renta fija. Ya les vamos a contar por qué. Entonces fue una semana bastante volátil, digamos que de principio a fin. Empezamos muy negativos y cerramos muy positivos. ¿Qué fue lo que pasó? Hablemos primero de lo económico. En Estados Unidos salieron varios datos económicos relevantes, pero nos queremos centrar en los temas del empleo. Nóminas no agrícolas, solamente 22.000 puestos de trabajo creados, cuando el mercado está esperando 75.000 y el mes anterior habían sido 79.000. Tasa de desempleo 4.3%, el mes anterior había sido 4.2%, el dato más alto o la tasa de desempleo más elevada desde octubre del año 2021. O sea, 4 años después, tasas de empleo otra vez del 4.3%. Las ADP del sector privado, también la generación de empleo por debajo de lo que estaba esperando el mercado. Entonces, en Estados Unidos, todos los datos que salieron en la semana relacionados con el tema laboral, lo que demuestran es que se está enfriando. Y ese ha sido el principal argumento que varios miembros de la Reserva Federal han utilizado para decir que el Banco Central debería disminuir las tasas, lo que básicamente generó un incremento en esa probabilidad de recorte de tasas de 25 puntos básicos para la reunión que se va a dar entre el 16 y 17 de septiembre. Entonces eso generó mucha volatilidad en los mercados. Eso fue en Estados Unidos. En Europa, la inflación de la zona euro salió en 2.1% cuando el mercado está esperando 2%, y eso pues básicamente generó mucha volatilidad y riesgos, porque el Banco Central Europeo, a diferencia de la Reserva Federal, se ha venido disminuyendo las tasas porque la inflación venía con una tendencia bajista. Entonces ya había llegado al nivel del 2%, se había estabilizado alrededor del 2% y ahora vuelve a presentar una señal de una leve aceleración. Eso lo que genera es una expectativa de que el Banco Central Europeo va a tener que parar las tasas, porque la inflación vuelve y presenta esa curva alcista, generando mucha volatilidad en los mercados y sobre todo una corrección muy fuerte en los bonos de los países europeos. Francia, Alemania, España, Italia tuvieron subidas muy fuertes a principio de la semana cuando salió el dato de inflación, pero cerramos con un rally. Entonces, desde el punto de vista económico, esas fueron las noticias como más relevantes. Desde el punto de vista corporativo, salió una noticia que impulsó los mercados y cambió la tendencia a mediados de semana, y fue que Google salió una demanda, salió un acto judicial a favor de la compañía, que la estaban investigando por un tema de antimonopolio, en Estados Unidos. El fallo salió a favor de Google, por lo que no va a tener ni que vender una parte de su organización, de su empresa, de sus actividades, pues, digamos que tecnológicas, lo que básicamente la impulsó más del 8% durante el día miércoles. Eso fue uno de los impactos más fuertes que llevó ese cambio de tendencia en Estados Unidos. Entonces, miren que fue una semana muy volátil. ¿Eso qué hizo? El VIX, el índice de volatilidad, entre el mínimo que fue 14.7 y el máximo que fue 19.4, fue 30%. O sea, tuvimos una semana que tuvo un comportamiento muy, muy, muy volátil, generando aversión al riesgo y rallies en el oro, que marcó máximos históricos. Entonces, desde el punto de vista económico, semana volátil, datos negativos económicos en Estados Unidos desde la parte del empleo, datos negativos en Europa por la parte de inflación. En impacto en los mercados, entonces tuvimos impactos, digámoslo así, mixtos. En acciones, el Standard & Poor's bajó 0.12% durante la semana y el Nasdaq subió el 1%. Nasdaq, lógicamente, muy apalancado por el comportamiento de Google, por el impacto que les menciono del fallo judicial a favor de ellos por el tema de antimonopolio. En Europa, el DAX bajó el 1.28, el IBEX bajó el 0.6, el Eurostoxx 600 bajó el 0.2, o sea, un comportamiento más bien negativo por los datos de inflación y por lo que está pasando en términos políticos en Europa, en donde se tienen que pasar unas reformas fuertes para controlar ese déficit fiscal. Esos temas están muy complicados, hay unos temas electorales también en Francia, entonces eso ha generado volatilidad en los mercados. En emergentes, China bajó el 1.40 y en América Latina tuvimos un buen desempeño. Brasil subió el 0.9 y nosotros subimos el 0.94. Pero entonces miren que Estados Unidos negativo positivo, Europa negativo, emergentes positivos menos China. O sea, no hubo como una tendencia generalizada durante la semana. Esta alta volatilidad llevó a que el mercado tuviera una especie de refugio, que se refugiara en el oro, que es el activo refugio de cobertura por excelencia. Eso hizo que el oro subiera el 4% durante la semana, alcanzando niveles máximos de $3.600 la onza, máximos históricos, lógicamente influenciando el comportamiento de mineros en Colombia, de lo que ya vamos a hablar. Entonces, esa fuerte volatilidad lo que hizo fue que los inversionistas buscaran o se incrementara ese nivel de aversión a riesgo refugiándose en oro. Y al final, eso también hizo que durante jueves y viernes los activos de renta fija presentaran un rally supremamente fuerte. Miren, los bonos de Estados Unidos de 10 años y de 30 años
bajaron el 3.7 y el 3.4% en tasa. O sea que cerraron en 4.1 y 4.76. Recordemos que a principios de la semana les estábamos diciendo en un resumen de mercado que los bonos de 30 años, sirve para la memoria el día martes, estaban llegando a niveles del 5%. Entonces, entre martes y viernes bajaron casi del 5, 4.96 a 4.76, 20 puntos básicos, una volatilidad muy fuerte. O sea, jueves y viernes fue un rally muy fuerte de los bonos, digamos que a nivel general. Los bonos de Inglaterra de 30 años bajaron 1.3% durante la semana, cerrando en 5.52. Los bonos de Inglaterra de 30 años habían tocado máximos desde el año 1998 durante el día martes. O sea, estaban en un nivel supremamente alto. Entonces, también un buen desempeño desde el punto de vista de los bonos de Inglaterra. Y lo más relevante es que eso genera un poco de tranquilidad en los mercados desde el punto de vista de financiamiento de estas economías, pero hay que tenerlos en los ojos porque el tema de los bonos es donde hay mucha más incertidumbre y de pronto como el factor más débil de los mercados financieros en estos momentos por el comportamiento, la incertidumbre de la inflación, de la guerra comercial de Estados Unidos contra el mundo, de la política monetaria de los principales bancos centrales. Desde el punto de vista de monedas, el dólar se devaluó contra el resto de monedas del mundo y Colombia estuvo alineado con ese comportamiento y nos revaluamos alrededor del 1.2% durante la semana, cerramos en alrededor de 3.960 pesos, o sea, un comportamiento bastante positivo para la tasa de cambio, a pesar de que a nivel interno se generó mucha volatilidad y mucha incertidumbre por la ley de financiamiento que presentó el gobierno ante el Congreso el día miércoles, el día martes, en donde se generó mucha volatilidad en los mercados de capitales colombianos, básicamente porque es una reforma que tiene unos impactos muy fuertes en los diferentes activos financieros de lo que ya vamos a hablar. Entonces, miren, desde el punto de vista internacional, volatilidad fue como la regla de la semana, tanto en renta fija como en renta variable, pero como les digo, cerramos con un rally bastante fuerte los días jueves y viernes, que hizo que la semana tuviera un desempeño positivo, de forma como consolidada, ¿cierto? Ahora vamos a bajar a Colombia. ¿Qué pasó en Colombia? Pues el gobierno presentó la ley de financiamiento que queremos resaltar 5 impactos relevantes para los mercados financieros. Primer impacto, dividendos. Los no residentes, o sea, los extranjeros, pasan de una tarifa de impuesto a los dividendos del 20 al 30%. Y a los colombianos que por dividendos recibían más de 54 millones de pesos, tenían un descuento del 19% sobre ese excedente. Ese descuento lo eliminaron, lo que básicamente también va a gravar más a las personas naturales en Colombia que reciben dividendos de forma cuantiosa. Segundo impacto, impuesto al patrimonio. Pasa de 70.000 a 42.000 VTs. O sea, llega a niveles de 1.962 millones de pesos aproximadamente. De ese nivel hacia adelante arranca a pagar las personas impuesto al patrimonio. Pero no solamente bajaron el límite, sino que incrementaron la tasa. La tasa máxima estaba en 1.5% y ya la tasa máxima va hasta el 5%. O sea, va desde el 0 hasta el 5%, progresiva dependiendo del valor del patrimonio, lógicamente, pero un nivel del 5% sobre un stock de capital que ya pagó impuestos antes por los ingresos, nosotros pues creemos que no es algo lógico. Entonces, un comportamiento fuerte para las personas, para los inversionistas. Segundo impacto. Tercer impacto, y posiblemente el más relevante, y es la eliminación de los artículos que entregaban el beneficio del componente inflacionario a los activos de renta fija. Recuerden cuando uno tenía un CDT o un bono o un fondo de inversión colectiva que invirtiera en títulos de renta fija, cuando a uno le entregaban el reporte, el saldo o el extracto, a uno le decían cuánto era el retorno, cuánto era lo que uno había recibido por rendimientos financieros y tenía un componente inflacionario que generaba que ese impuesto fuera menor, que todos los años se cambiaba dependiendo de la inflación del año anterior. Eso tiene pues unos cálculos. Pues básicamente ese componente inflacionario lo eliminaron, por lo que ya el 100%, si la reforma pasa como está, el 100% de los rendimientos financieros van a ser grabados. Tercer impacto fuerte de la reforma. Y el cuarto impacto fuerte de la reforma es la ganancia ocasional, que estaba en 2 años, para activos fijos, pasó de 2 a 4 años. ¿Qué quiere decir? Que si yo compro un bien, hágase de cuenta un apartamento, y lo vendo antes de los 4 años, sobre la utilidad en esa venta, voy a pagar renta ordinaria de acuerdo a la renta de la persona pues, que está tomando la utilidad. Antes eran solamente 2 años para que esa venta fuera ganancia ocasional, que es del 15%. Entonces, otro impacto adicional para activos alternativos. Entonces, se tocó renta fija con el componente inflacionario, se tocan las acciones con el tema del dividendo, se tocan activos alternativos con este incremento en los años para tener ganancia ocasional. O sea, desde todo el punto de vista, una reforma que va en contra del mercado de capitales, sin tener en cuenta, adicional a esto, la sobretasa para el sector bancario, asegurador, firmas comisionistas, sector petrolero, sector minero, del 15%. O sea, vamos a llegar a tasas del 50% nominal de impuesto de renta. O sea, eso realmente es un exabrupto, es un valor completamente irracional
es brutal y el mercado de acciones colombiano, más del 60% del índice de acciones colombiano está compuesto por compañías del sector bancario, del sector financiero, pues en este caso aseguradoras con Grupo Sura, y en el caso del sector extractivo con mineros y con Ecopetrol, entonces, y con Canacol. Entonces, es un impacto muy fuerte sería un impacto muy fuerte para las utilidades de estas compañías que terminan también afectando el flujo de caja distribuible y que terminan afectando el dividendo. Entonces, esa fue la noticia más relevante para Colombia. Adicional, ya desde el punto de vista corporativo, fue el cierre de la transacción del PEI, que estaba buscando recoger entre 300.000 y 500.000 millones de pesos, y al final la demanda fue por encima de 1.4 billones en total, o sea, una demanda de casi 3 veces el monto máximo que querían colocar. ¿Qué fue lo que se sucedió entonces en el mercado secundario? Una vez se conocieron las cifras, pues en la segunda ronda, que se demandaron 1.96 billones para 300.000 millones que tenían de disponible, pues quedó una demanda insatisfecha que salió al mercado a hacer las compras y la acción fue la que más rentó durante la semana, alrededor del 13%, 13.9%, cerrando en 79.900 pesos la semana, pero la transacción se hizo a 70.000. Entonces, un comportamiento muy positivo para el PEI. Entonces, eso fue como lo más relevante desde el punto de vista corporativo y político, pues, o económico en Colombia. ¿Eso qué hizo? Que el índice colombiano cerrara la semana subiendo el 0.94%, con volúmenes de negociación bastante interesantes, algunos días de 150.000, otros días de 115.000, o sea, un volumen de negociación bastante interesante. Las acciones que más subieron, como les digo, fue el PEI, 13.9%, seguido por mineros, que subió el 7.8%, mineros muy alineado con esa subida en el precio del oro a nivel internacional. Y las acciones que más corrigieron fueron Ecopetrol, 4.7%, también alineado con esa caída en el precio del Brent, que fue superior al 3% durante la semana, seguido por Grupo Sura Ordinaria, que bajó el 4%. Si esta información fue para ustedes, los invito a que se suscriban al canal de YouTube. Por favor, déjenos los comentarios para mirar qué opinan del video.